Buenas, buenas, ¿cómo están? Hoy es jueves 16 de octubre del 2025 y acá estamos con un nuevo Wayful Talk para ver si podemos tratar de entender todo esto lo que pasó esta última semana, porque desde que no hablamos y no estamos acá, pasó de todo. De hecho, veníamos medio como surfeando la cosa, pero esta última semana, evidentemente, el tono del mercado es muy diferente a la última vez que hablamos. Y para eso nos trajimos ni más ni menos que a Martín, para que se haga cargo un poco de este lío. Así que le vamos a dar primero que nada la bienvenida. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, Oscar? ¿Todo bien? Bueno, yo la verdad que estoy como inquieto, porque claro, desde que no hablamos hasta acá pasó, entre otras cosas no menor, el tweet de Trump del viernes pasado, ¿no? Que de alguna manera volvimos a la guerra comercial con China. Sí, efectivamente. Hay más que nada amenazas hoy en día. Se amenaza con una tarifa china del 100%, por encima de lo que ya está. Tranca. Sí, el mercado igualmente está dando por hecho que esto no va a pasar, no va a quedar en el tiempo. Y acá estamos, el mercado está levitando ahí cerca de máximos. De alguna manera Hubo sacudida muy fuerte el viernes. De alguna manera teníamos que estar todo el fin de semana en vilo esperando el tweet de Trump, que después sacó el domingo a las 2 de la tarde diciendo, bueno, en realidad están así. ¿Verdad? Pero Xi no le contestó sino hasta el martes para decirle, nosotros si tenemos que ir hasta la última consecuencia, vamos. Sí, China usando ese tono tan dramático que usa a veces es vamos a pelear hasta la muerte, básicamente. Vamos a pelear. No queremos pelear, pero si hay que pelear, vamos. Y esto se resuelve con el tweet de Besen, que es, como vos siempre decís, el adulto responsable en todo esto. Sí. ¿No? Que de alguna manera Besen salió a decir ayer, bueno, sí, de alguna manera mejoran, porque ¿qué fue? Como que pusieron alguna normativa para dificultar la exportación de tierras raras. Hay dos cosas que están haciendo. Número uno, poniendo normativa específicamente a la exportación de tierras raras. No son restricciones súper duras, pero me parece lo más grave de todo, que por ahí pasa un poco desapercibido, porque es un tema por ahí, no sé si decirlo más complejo, pero por ahí el mercado le suele pasar por el costado. Lo que hizo China fue ponerle tarifas al shipping, a los barcos. Si el barco tiene más del 20% construido en Estados Unidos o tiene más del 20% de accionistas americanos, le pone una tarifa muy importante. Es la forma que encontró China para responder a las tarifas sin tener que ir por partida arancelaria poniendo ítem por ítem, así que directamente lo que hace es atacar el shipping y esto te eleva mucho el valor de todo lo que se mueve por el mar, incluido las tierras raras. Así que en eso estamos, viendo lo que se necesita es que China saque este impuesto lo antes posible y también que afloje un poco con los controles con estos rare earth metals. ¿Para qué usamos las tierras raras o estos materiales raros o metales raros? ¿Por qué es tan importante? Para electrónicos. Usan cantidades muy pequeñas en electrónicos, de semiconductores hasta computadora. Todo lo que sea electrónico tiene algún tipo de tierra rara. ¿Y por qué es estratégico? Porque China tiene toda la tierra rara, tiene como el 80%. Tiene la producción, no el stock. Interesante. Tiene el 80% de la producción. De hecho, los metales raros no son raros, son abundantes en toda la corteza terrestre. Lo que sucede es que es muy sucio ambientalmente para quitar. Entonces, en Europa, que hay mucho, olvídense de esto, es completamente imposible. En Estados Unidos también tiene regulaciones ambientales muy fuertes. Estados Unidos está lleno de metales raros. Pero bueno, por regulaciones ambientales, qué sé yo, lo que los americanos siempre dicen es not in my backyard, no en mi patio trasero, que se ensucie otro. Así que bueno, hay que ver, parece que Estados Unidos está dispuesto a ensuciarse las manos por los materiales raros. De hecho, tomó posición el gobierno americano en varias compañías de materiales raros. Las poquitas que quedaban en Estados Unidos tomó una posición bastante importante. Es decir, Estados Unidos compró empresas privadas. Compró el 10% de stake del paquete accionario en ciertas compañías. La idea de esto es no tener el control de la compañía, no llevarse el 51% de las acciones, sí, pero sí llevar el 10-15% para meter directores dentro del board de la compañía y afectar la toma de decisiones. Por eso el 10. Por eso el 10 y no más. Ok, clarísimo. Bueno, esto de alguna manera es algo que vimos que Besen bajó un poco el tono, el mercado ayer mostró una mejoría, donde no vemos ningún tipo de mejoría es con el tema del shutdown, ¿no? Este acuerdo que es necesario para que se lleve adelante y tener un presupuesto entre demócratas y republicanos. Digo, tuvimos alguna novedad de que un juez suspendió algunos de los despidos de empleados públicos, pero hasta el momento ninguna novedad.
Ninguna novedad. Bueno, te puedo decir una novedad. A ver, vamos. Mira este dato. Viste, habíamos charlado que se quedan los militares sin paga. No, eso es tremendo. Pará, no, porque, no, que quiero llamar. Nosotros pensábamos que como ayer era el día de cobro del salario de los militares, y como los militares no hacen broma, esto se terminaba. De hecho, el mercado de apuestas yo había visto que la probabilidad de que esto se resuelva el 15 era mucho más alta. Martín me dijo hoy más temprano, me dijo, no, en realidad lo mejor yo es el 33, pero ahora ni siquiera los militares están cobrando. No, y fíjate lo fuerte que es la situación y lo apremiante. Trump salió a hablar específicamente de este tema del pago a los militares y dijo que un amigo de él, un multimillonario amigo de él, estaba dispuesto a pagar los sueldos de los militares hasta que se resuelva el problema. Excelente. Así que fíjense, esto no va a pasar obviamente por una cantidad de cuestiones legales que me parece a mí que es imposible que esto suceda, pero fíjense lo serio que se toma el asunto. No va a salir dinero del Estado para pagarle a los militares, punto, hasta que no se resuelva esto. Así que un privado se ofreció a pagarle el sueldo a las tropas. Esto digo porque no es menor, porque como lo habíamos hablado en Wayful Talks anteriores, es que por un lado vos tenés el tema de que esto genera una pérdida concreta de dinero, más o menos 2 billones por día, habías dicho. Sí, perdón, y más grave que los militares me parecen los controladores de tráfico aéreo. Sí, eso fue el 14. Tenía el día antes, digo, teníamos que pagarle a los controladores aéreos. Sí, una cosa que vamos a poder ver en la práctica muy claramente, que ya ha pasado en otros shutdowns, es demoras tremendas en los aeropuertos. Si alguno tiene que viajar, cuidado que hay shutdown. Y si alguno anda por algún museo que quiere entrar a algún museo en Washington, ¿no? Tampoco va a tener museo, o sea que esto va a ser... Parques nacionales también, tampoco. Va a ser complicado en este momento hacer turismo en Estados Unidos. Por otro lado, digo, además de que esto lleva una pérdida diaria, ¿no? Esto es un tema no menor, genera un retroceso grande al GDP, que digo, esto le cuesta como 0,5 puntos al GDP. Habría que correr los números, pero obviamente un tercio del GDP americano más o menos es gasto gubernamental y eso está recortado un mínimo, y mientras más se extienda en el tiempo, más grande va a ser el golpe en el GDP. O sea que cuando decimos que esto tiene un costo, no es solamente simbólico, digo, esto tiene un costo genuino de plata, ¿no es cierto? Y bueno, esto los controladores ni hablar. Sí. Ustedes piensen además que yo necesito, no sé, hacer algún tipo de obra, necesito algún tipo de... Permiso, sí. Permiso que no me van a dar porque el señor que tiene que darme el permiso no cobra el dinero porque da licencia sin goce de sueldo en la casa. Sí. Con lo cual, es decir, para que ustedes vean en algo sencillo los trastornos que esto genera. Pero renovar la licencia de conducir, cualquier cosa, cualquier tipo de trámite es problemático. Ahí lo tenemos. Pero ¿qué tenemos otro problema? ¿Con quién? Con Powell, ¿no es cierto? Que él dice, bueno, la Fed es data dependiente. Bueno, ¿saben qué? En este momento no hay datos, ¿no es cierto? Bueno, para algo tienen 5.000 PhD en economía en la Reserva Federal, que los pongan a laburar y que se pongan a buscar ellos los datos, que para eso están. El otro día habló Powell el martes y un poco mostró un tono dovish, entiendo un poco la situación del contexto, ¿no? Tenemos no solamente, estaba hablando justamente en ese momento de guerra comercial y también en el marco del shutdown. Y una de las cosas, bueno, obviamente está ahora tomando decisiones, la vamos a tener el 29 de octubre, se descuenta otra baja de tasas. Decisiones que se están tomando sin información por el shutdown, entre otras cosas, pero mencionó que evalúa atenuar el QT. Bueno, yo dije, esto no tengo ni idea qué es, así que ¿qué hacemos? No, Martín, ¿qué es el QT? El QT es lo contrario del QE. QT significa Quantitative Tightening, apretón monetario, le podemos decir en castellano. Lo que está... Vamos a partir post 2008, cuando hubo un problema muy grande en la economía americana y hubo que... Crisis de las hipotecas subprime. Sí, exactamente. En ese momento se hizo quantitative easing, que consistió básicamente en comprar un montón de títulos que estaban dando vuelta. Esto hizo que la hoja de balance de la Reserva Federal se expandiese durante muchos años. Y a partir del año, no recuerdo en qué año fue, 2021, 2022, si mal no recuerdo, empezó a empezar a devolver todos estos... Claro, de alguna manera compraba títulos que estaban flojos de papel, claro, es decir, que eran deuda que es media incobrable. Sí, y lo que sucede es que vos al comprar eso estás inyectando dólares al mercado. Y acá está sucediendo lo contrario. La Reserva Federal está retirando dólares del mercado y esto tiene muchas consecuencias.
¿Por qué está terminando la Reserva Federal con este programa de tightening? Porque se están viendo, es un poco complejo y técnico, no es para acá, pero en el mercado de liquidez, en el mercado de repos, está completamente seco y el mercado le está pidiendo se nota que está pidiendo liquidez, y si no se la da rápido, puedes tener un problema muy, pero muy importante, así que por esto se está terminando el tightening. Después capaz que vamos a hacer, digamos, un trabajito para explicar un poco los repos, todo, porque ya cada concepto implica un desarrollo, pero bueno, lo que de alguna manera podemos tomar de toda esta información es que de alguna manera esto está mostrando que está aflojando el apretón monetario, ¿no es cierto? Sí. Para ponerlo en un término más llano, sí. De alguna manera esto podría beneficiar de alguna manera que haya más liquidez. Sí. Y más liquidez significa, bueno, dinero un poco más barato. Dinero un poco más barato y cosas moviéndose bien, un poquito más violentamente. Más violentamente. Así que, digamos, esto es lo que sacamos para mí en blanco de la posición de Powell del martes, que me parece que esto sería un poco, para aquellos que siguen los mercados de capitales, sería un poco, me parece, para verlo de buena manera, ¿no es cierto? O sea, dovish, es decir, a favor del mercado. Otro tema que va en contra, digamos, por el otro lado, es el tema del petróleo, que lo vemos abajo de 58, 57, 67. De alguna manera esto podría ayudar a la inflación, pero por el otro lado, a nivel estratégico y geopolítico, es un problemón. Es un problemón. Lo que está sucediendo es, desde que Estados Unidos se puso a sacar petróleo fuerte en el año 2000, con toda la revolución del shale y demás, el Permian Basin, lo que sería el vaca muerta norteamericano, fue una revolución total para los Estados Unidos. Pasó de ser un consumidor neto de petróleo a ser un exportador neto de petróleo, el mayor productor de petróleo del mundo. Por ahí se piensa que Arabia Saudita es el mayor productor de petróleo del mundo. Tremendo eso. No, es Estados Unidos el mayor Tremendo. Con bastante diferencia. Te diría que está sacando más o menos un 40% más de petróleo de Estados Unidos que Arabia Saudita. Este participante nuevo que ha aparecido en el mercado de petróleo desde el año 2000, que antes no existía, hizo que se quedara con un montón de mercados que antes los tenía Medio Oriente, básicamente. Medio Oriente juega un juego más a largo plazo, puede esperar. Entonces lo que dijeron fue, bueno, vamos a esperar, los datos son clarísimos, no era mucha la cantidad de petróleo que Estados Unidos tiene. Tengan en cuenta, es el primer consumidor del mundo, el primer exportador del mundo, el primer importador del mundo, y sus reservas son las número 13 del mundo. Así que es mucho lo que saca para la cantidad de reservas que tiene. Y esto, la consecuencia es básicamente que se están quedando sin petróleo y van a perder todos estos mercados que habían recuperado. Lo que está intentando hacer la OPEC, me parece a mí, es inundar un poco el mercado de petróleo, hacer que baje el precio y hacer que las petroleras americanas ya piensen dos veces antes de volver a invertir en el Permian Basin, a volver a sacar petróleo de vuelta. El petróleo requiere inversión constante. Sobre todo este petróleo que es sacado de las piedras. Es sacado de las piedras, básicamente estás apretando y sacudiendo petróleo que está entre las vetas de la piedra o entre la arena. Es caro de sacar, es muy caro de sacar. El precio que está ahora el petróleo no conviene sacarle a la mayoría de las compañías americanas. Esto va a hacer que se frene la producción y que la OPEC recupere todos los mercados que Estados Unidos le robó brevemente durante unos 20 años. Así que en eso estamos, por eso estamos con los precios donde estamos. Esto para hacer el seguimiento, digo también, porque bueno, digamos, podría ser algo que esto sea de un tiempo de un año. Y son ciclos que depende, ya se está estimando que la producción americana va a ser pico hacia fines de este año y desde 2026 para adelante es todo declive. Hay que ver la tasa de declive. El shale suele ser muy violento en el declive y nos puede terminar generando un problema en el futuro. Para tener en cuenta, para seguir. Y el otro tema que a mí me parecía que era para tratarlo acá. Nosotros no nos gusta tratar temas de Argentina porque siempre nos gusta ver más el panorama del contexto general, porque somos de la idea de que el contexto general termina determinando el contexto particular. Pero me pareció esto de Argentina, ¿pero por qué? Porque a la cosa de 3 semanas tocamos el tema de Besen y Martín dice, bueno, hay 3 posibilidades en las cuales el gobierno norteamericano puede apoyar al gobierno argentino. Estábamos siempre hablando en el marco de temas que no tengan que pasar por el Congreso, ¿verdad? Entonces uno decía, bueno, el swap, otro decía, bueno, que le compre bonos, o dice que directamente, decía Martín, que sea la más divertida de todas, es que sea abriendo una cuenta en el mercado local y a través de un banco local comprando pesos.
Yo recuerdo que cuando lo hablamos acá, yo lo miré serio porque dije, esto no es una alternativa. Lo miré, me quedé y al final terminó siendo. Sí. Por más que me traten de loco, no, lo que sucede es que la herramienta que tenía más a mano el Tesoro es el ESF Exchange Stabilization Fund, que es una herramienta que es exclusivamente para eso, es para intervenir en mercados de moneda de otros países. Esto ya fue usado 3 veces, lo estamos viendo recién. Esta es la tercera vez. La cuarta, perdón, esta va a ser la cuarta. Tuvimos 2 yen y 1 euro. Siempre con economías muchísimo más grandes que la Argentina. Una cosa es sostener el peso, que es poquito la cantidad que tenés que defender, y otra cosa es ponerte a defender el yen y el euro, como lo hizo Estados Unidos en su momento, de manera exitosa en las 3 veces que lo hizo. 98, 2000 y 2011. Las 3 intervenciones fueron muy exitosas. Claro, la del 2011 es al revés, porque interviene para devolver. Tuviste una en el 98 para fortalecer el yen, muy exitosa, lo vimos recién en el gráfico, cuando se nota muy claramente cuando Estados Unidos saca la bazooka. Acá, para tener en cuenta, digo, en ese caso, el 98 podría llamarse que era similar al nuestro. Era un Japón en crisis que necesitaba sostener esa moneda. Sí. Que, como hoy pensamos más temprano, porque lo estábamos charlando, digo, no es lo mismo sostener el yen o el euro, porque que te atacan bancos en serio. Si vas a defender el yen, te va del otro lado, tenés el Tesoro americano de un lado y del otro lado tenés JP Morgan, Goldman Sachs, Berkeley, fondo de cobertura de Soros, Elliott. Y acá en Argentina tenés de un lado el Tesoro americano y del otro tenés aseguradora Sarandí, Banco está claro, no es comparable. No, el poder de fuego está, depende siempre de la voluntad que tengan los americanos y... Totalmente, pero de alguna manera en el 2000 se usó para, cuando salió el euro... También para darle fortaleza al euro, se usó. Y después, fíjense qué interesante porque... ¿Qué sucede con estas cosas? El gobierno americano está comprando moneda extranjera, la mete en una caja, digamos, en una hoja de balance, no le hace mark to market, o sea, no le pone precio ni nada, y eso queda ahí para siempre, hasta que se vuelva a necesitar, o lo que sea. En el caso japonés, en el 98 compró yenes, y en el 2011 agarró todos esos yenes que había comprado y los vendió por pedido de Japón, porque necesitaba devaluar un poco la moneda, según ellos, para ser un poco más competitivo, así que usó los yenes que ya había comprado en el 98. Ahora, ¿cuánto más o menos fue la devaluación? Porque no fue de 5 o 10%, fue una devaluación... Lo partió como 60%. Más de 60%, casi 66%, eso es extraordinario. Entonces, yen japonés, claro. Una moneda que se considera súper estable, que se usa para hacer carry trade. Históricamente, fíjense, cuando se meten los americanos te la destruyen si quieren. De alguna manera esto para tener en cuenta, siguiendo con el caso argentino, que es todo lo contrario, una moneda mucho más débil con actores mucho más sensibles. Sí, depende de la voluntad, no significa que los tipos sean tontos y se van a poner si no van nada del otro lado, pero el poder de fuego que tienes obviamente es literalmente infinito. Esto lo hicieron a través de 3 bancos locales, Santander principalmente, Citi y JP Morgan. Ahora digo, ¿cómo es? ¿Tiene una cuenta? ¿Cómo es el proceso? ¿Tiene una cuenta del gobierno de Estados Unidos? Exactamente, hay una cuenta... ¿Como la que tenemos nosotros? Sí, va a tener otra característica, pero es básicamente lo mismo. Es una cuenta que opera cuenta y orden del Tesoro americano, la tienen en estos bancos. Nos reíamos mucho, decíamos cómo será el proceso de compliance para abrir una cuenta de esas. No, y además, cuando le preguntan el origen ilícito de fondo, ¿dónde sacó el dinero? Y el tipo te dice, yo lo imprimí. Yo lo imprimí, básicamente. Claro. Así que me parece como muy bueno. Lo habíamos mencionado acá, lo había mencionado Martín, yo lo miré mal, digamos, después terminó toda una discusión terrible, pero de alguna manera terminó ocurriendo. Y esto no terminó siendo de 20. Después, además del swap, son 20 y 20. Hay otros 20 que podrían ser privados. No, yo creo que incluyen dentro del swap, están incluyendo dentro del swap privados, porque del ESF, o tal vez, yo no creo que el ESF requiera dinero de privado, no. Para mí va a estar o dentro del swap o en alguna otra cosa que está por anunciarse todavía. Yo creo que me parece que nos falta alguna cosita más. Ahora casi con todo eso dolarizamos. Si tuviéramos la gana, sí. O sea, lo que puede pasar es que
el poder de fuego del gobierno americano es tal que se puede comer, se puede quedar con la cuenta del Santander y comprar pesos hasta que no haya más. Si Argentina no imprime pesos, llega un momento que te compraste todos los pesos y dolarizaste de hecho. Dolarizaste de hecho. Bueno, no sé si es el caso, tampoco lo podrían anunciar in advance, o sea, tendrían que ser un día que nos agarre a todos durmiendo, un domingo, arrancamos el lunes y digamos, muchachos, dolarizamos. Sí. Porque de otra forma no se puede hacer. No se puede porque el mercado te formea y te hace inviable la estrategia. Te haría inviable. Pero bueno, veremos otra de las particularidades que tiene Argentina, que lo que sí nunca nos aburre Argentina. Siempre nos enseña cosas. Un poco, estos son los temas para seguir. Me parece que la agenda estaba esta vez muy cargada en términos geopolíticos. Tenemos el caso de que Israel está reclamando que jamás le entregue los cuerpos. Tenemos casos de digamos, hackers chinos tomando información, el gobierno de Reino Unido denunciando que los hackers chinos hace 10 años que venían tomando información de forma clandestina. Sí. Secretos a voces, Tenemos por todos los lados. La corrida histórica del oro tenemos. La corrida histórica del oro, bueno, digo, para mencionar, en este caso tenés que el oro está en 4.300, sobre todo acá para el amigo Gustavo que siempre nos sigue, le mandamos un abrazo, pero digo, 4.000, casi 4.300. Subiendo a 1% por todos día. Los días. Yo hoy decía eso, no lo puedo creer. Estaba viendo, por ejemplo, si ven gráficos de 5 años para acá, las mineras de oro le han ganado a Nasdaq con esta última trepada que han tenido. Así que imagínense. No, pero tremendo. Un poco más del 60% de lo que va del año, digo, para cuando uno le pone, digamos, un número a las cosas, 60%. El Bitcoin no subió 60%, digo, hay empresas de renombre, de growth, o sea, empresas de crecimiento que no subieron eso. Y es un activo muy grande, son muchos trillones de dólares en capitalización de mercado. Para poder mover el mercado se necesita un poder de fuego que probablemente no sean privados, quizás son reservas centrales. Vos mencionás el caso de China. Sí, hay mucho ruido. Yo lo que estuve viendo, el ritmo al cual están comprando los bancos centrales no cambió, pero ¿qué pasa? Como es un stock, es distinto al petróleo, que es un flujo que entra constantemente al mercado. Acá es el mismo oro que usaba, que tenía Barbarroja en sus cofres, es el mismo oro que vos tenés puesto en una alianza. Entonces es un stock que vos es como picar. La inflación anual del oro es más o menos 1.8, es decir, no es que estamos creando oro y digamos. Y si los mercados compran a un ritmo mayor a 1.8%, se empiezan a bajar los inventarios y llega un momento que el precio se tiene que ajustar violentamente y que pareciera ser lo que está pasando. Que de tanto comerte inventarios así de a poquito, de consumir más que este 1% que producimos, se bajaron todos los inventarios y el precio te ajustó brutalmente. Eso por un lado, después es para otra charla, después un poco más larga, pero Shanghái está intentando convertirse en una plaza para donde se trance oro, que deje de ser Suiza y Reino Unido, y ha comprado mucho oro para eso. Esa también puede ser otra de las grandes explicaciones, o algo que no estamos viendo. Pre-discovery, como se dice, puedes tener mucha demanda ahora por ETF. Yo no creo que sea suficiente para mover el precio, pero puedes tener mucho por ese lado. Puedes tener mucho vendido en descubierto. Eso también puede ser otra de las historias. Pero de alguna manera le dejamos todos estos temas acá. Me parece que fue lo más importante. Muchos datos para seguir, para lo que queda no hay. Veremos semana que viene si se soluciona este tema del shutdown, la guerra comercial, me parece que son los temas, y estaremos hasta acá, hasta el 29, viendo qué hace la Reserva Federal. Fuera de esto, le deseamos lo mejor para que quede. Por supuesto que tengan un fin de semana increíble y seguimos la semana que viene con más noticias importantes del mercado. Un gran abrazo.